Hola desarrolladores, en esta clase vamos a aprender a tratar con errores. ¿Por qué? Porque siempre un programa puede fallar. Y Python, al ser interpretado y el intérprete estar leyendo permanentemente el código, ya lo hemos visto cuando cometemos algún error, el programa se detiene completamente. Y no continúa, se detiene. O, como dicen en algunos lados, crashea, se rompe, deja de funcionar. Esto no puede pasar cuando tenemos un programa en producción. Entonces, como buenos programadores, debemos identificar los sectores del programa donde nuestro código puede fallar. Y tenemos que atrapar esos errores y tratarlos de la forma que nosotros queramos, no como el intérprete quiere, que el intérprete quiere frenarte tu código, romper el programa y dejarlo inutilizable hasta que se solucione. Entonces tenemos que identificar esos sectores y tratarlos como vamos a ver ahora. Por ejemplo, si nosotros tenemos en Python un programa que hace... ya lo vimos, cuando pedimos al usuario que ingrese un número. Nosotros le pedimos a un usuario que ingrese un número para hacer X funcionalidad. Como vimos en la calculadora, por ejemplo. ¿Qué pasaría si el usuario ingresa una letra? Hagamos la prueba. Tenemos un número que es igual a un entero, un input, y le decimos ingresa un número. Bien, y nosotros luego queremos imprimir ese número. Si el usuario ingresa un 5, perfecto. Si el usuario ingresa un 6,9, nos dice que no es un entero, ya da un error. Si el usuario ingresa una letra, nos dice también que hay un error. Y el programa nos sigue ejecutando. De hecho, se los muestro. Si yo pongo acá un texto. Hola, Academia Coder. Van a ver que ese texto no sale impreso si yo cometo un error, como por ejemplo poner una letra, una O. No aparece, es decir, esto nunca se ejecutó. Y eso es justamente lo que no puede pasar. Para esto, Python nos brinda una herramienta extremadamente potente y útil, que es justamente los elementos try, except, else y finally. Vamos a empezar con lo más simple, que es try y except. Try es simplemente intentar. Nosotros le decimos a Python, disculpen, que intente ejecutar este bloque de código. Como ven, es try, la palabra try, palabra reservada, 2 puntos. Identamos porque esto es un bloque de código que pertenece al try. Entonces va todo lo que esté identado pertenece a este bloque de código. Ya lo hemos visto muchas veces con funciones y funciones propias del lenguaje. Y si Python no puede hacer esto, no lo va a hacer. Si nosotros ejecutamos, nos dice que hay un error. Está faltando algo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un except. Es un error de sintaxis. El except es intenta esto. Y si hay alguna excepción, cualquiera sea, hace otra cosa. Por ejemplo, entrada inválida. Debe ser un entero. Por ejemplo, nosotros le damos un mensaje bien claro al usuario. Yo sé que eso me lo está identificando como un error, una advertencia. Ya se los voy a mostrar dentro de un ratito. Ejecutamos esto y ponemos una letra O. Entrada inválida debe ser un entero. Pero fíjense, me imprimió esta línea de texto. Es decir, hubo un error, no me imprimió el número, y ejecutó este bloque de código. Lo están viendo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros queremos hacer una división? Entonces, acá yo tengo dos números.
No voy a hacer un input directamente, voy a dejarlo escrito. Y vamos a poner un número 0. Y le vamos a decir que imprima el número 1, que imprima también la división de num1 dividido num2. Es decir, el número que nosotros ingresemos por 0. Dividir entre 0 es erróneo, no se puede. Por tanto, va a dar error. Entonces, ejecutémoslo. Ingreso un número. Ingreso una letra, unas letras. Error. Ingresó un número inválido. Entrada inválida debe ser un entero. Pero si yo ingreso un número válido, por ejemplo, 8, entrada inválida, me imprime el 8. Fíjense, me lo está imprimiendo el 8. ¿Por qué? Porque está antes de donde está el error. Pero cuando llega a esta línea no la ejecuta. Ahí se ejecuta el error. Como vieron, el intérprete va línea por línea. Y cuando llega a la línea que está el error, no la ejecuta. Y me dice, entrada inválida debe ser un número. Pero si yo ingresé un número. Saquemos esto. Saquemos el except. Y saquemos el try. Y miren lo que pasa. Ingreso un número, el 9. Me imprime el 9 porque llega hasta ahí. Y cuando llega a esta línea, me da un traceback, me muestra un error, me genera una excepción. Diciéndome que 0 division error. Esta parte es importantísima. Esta línea donde nos indica qué tipo de error se trata es importantísima. Y ahora vamos a ver por qué. Porque nosotros, sabiendo esto, teniendo el dato de qué es lo que nos está imprimiendo. De qué error está capturando Python. Porque Python lo captura y nos lo muestra. Y nos dice, no puedes seguir, acá tenés un error, arreglalo. Eso nos está diciendo Python. Entonces nosotros vamos a arreglarlo. O por lo menos, no vamos a arreglarlo. ¿Por qué? Porque si el usuario ingresa un 0 para dividir, no es culpa nuestra. No es un error del programa. Pero el programa lo va a interpretar como tal. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que un usuario puede llegar a ingresar un número inválido. Entonces vamos a tratarlo de una manera correcta para que el usuario sea advertido de esto y vuelva a ejecutar el programa, pero esta vez correctamente. Por ejemplo, estoy dándoles un ejemplo de qué podría pasar. Entonces ponemos el try. Con el try ingresamos todo lo que va dentro del try. Intenta hacer esto. Si no puede hacer eso, le damos una excepción. Y ahora vamos a ver por qué me muestra esto. Y acá vamos a ponerle print entrada inválida. Ingresa un número. No, debe ser un entero. Porque nosotros estamos obligando que sea un entero, no un flotante. Si pusiésemos float, puede ser también un entero. Bien. Entonces... Perdón, a ver. Me parece que me he confundido. Y vamos a poner acá un 2. Me parece que he cometido yo un error serio en lo que acabo de decir. No, está bien. Sí, puede ser un entero lo que ingresamos. Está bien. No sé por qué me vino a la mente de que no se podían mezclar enteros. Perdón, en un lapsus. Bueno, int. Tiene que ser un entero. Porque yo necesito que me dé ese error. Yo no puedo poner un 10.5. Entrada inválida debe ser un entero. Bien, ahí me dio el error que nosotros le dijimos que nos brinde. Y siguió y me imprimió Academia Coder. Pero nosotros vimos que nos daba un nombre de error. Fíjense, esto me está diciendo que Pepa 8, las buenas prácticas de Python, esto funciona. El except, así como está, funciona. Pero está mal. No cumple con las buenas prácticas de Python. No es correcto escribir así. Entonces nosotros vamos a hacerle caso. No uses excepciones tan amplias, nos está diciendo. ¿Por qué? Porque no podemos identificar qué es lo que está fallando. No podemos saber si está ingresando un entero o si a lo mejor ingresó un 0 para dividir. Entonces, algo está mal. Debemos saber qué está mal. Porque si yo al usuario le digo, entrada inválida debe ser un entero, el 0 es un entero. Entonces, él va a ingresar 0, nunca va a entender por qué falla. Obviamente, se va a dar cuenta, pero puede ser un caso.
¿Y qué nos decía? El error se llamaba Zero Division Error. Y fíjense si yo pongo la Z acá en PyCharm. Directamente me brinda ese nombre de error. Y se lo brindo a except. Se lo brindo como un parámetro. Le digo, mira, si encontrás el error Zero Division, brindame el mensaje. No puedes dividir entre 0. Pero puedo agregar otro except más y ponerle todo lo demás. Print entrada inválida. Y yo ejecuto esto y pongo un 0, un 10, porque ya el 0 ya viene. Me muestra el 10 porque lo imprime acá. De hecho ya lo vamos a sacar porque ya no me interesa más. Ya les mostré cómo funciona. Y me dice, no puedes dividir entre 0 o la Academia Coder. Pero cambiemos esto a un 2. Y ejecutémoslo nuevamente. Y yo ingreso un 10. Perfecto, me hace la división. Me devuelve la división en un flotante con ceros porque la división la hicimos completa, no entera. Y funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa si yo ingreso una letra? ¿Qué pasaría? Entrada inválida. Y si fuese otro tipo de error, cualquiera sea, también me brindaría este mismo error, porque no estoy identificándolo. No se puede hacer. Entonces acá hay dos opciones. O el usuario está haciendo una división entre ceros, o está poniendo una entrada inválida, que es un error de valor. Entonces value error. De hecho, si nosotros no ponemos este except y ejecutamos y agregamos una letra, value error. ¿Ven lo que me está diciendo acá? Value error. Entonces yo tengo que identificar. Ese es el otro caso en que puede fallar. Entonces lo agrego. Value error. Print. Entrada inválida. Debe ser un entero. Y ahora ya tengo todos los errores posibles en este pequeño programita que hace una división. Entonces si ejecuto y yo ingreso una entrada inválida, me da entrada inválida debe ser un 0. Si yo ejecuto... el 0 acá. En el número 2 yo pongo un 0 y acá pongo un número válido, no puedes dividir entre 0. Me está identificando perfectamente los errores. Y yo le puedo brindar un mensaje al usuario con lo que yo quiera decirle. Y muchas veces cuando programamos, en lugar de dar nuestros mensajes propios, damos el mensaje que Python nos brinda. O también lo agregamos. ¿Cómo hacemos esto? Except Zero Division as. ¿Se fijaron que cuando decía anteriormente, si no vuelvan el video un poquito atrás, donde nos daba el nombre del error acá en rojo, luego decía 2 puntos y nos daba un texto? Bueno, ese texto podemos devolverlo. Entonces, esta excepción la devolvemos como un error. Normalmente se pone así, error. Y si acá imprimimos error, miren lo que pasa. Division by 0. Nos está indicando, esto ya se dieron cuenta que se imprime, así no hacemos tanto ruido en pantalla. Division by 0. Me brinda el mensaje de error que Python tiene dentro de su intérprete para identificar los errores divididos por 0. En lugar de darnos 0 division error, nos brinda un texto descriptivo de ese error. Y podemos tratarlo, podemos ponerlo de esta forma. Es fantástico. Entonces no tenemos que nosotros ingresar el valor. Y acá también lo podemos hacer. ¿Y se pueden llamar igual? Sí, se pueden llamar igual. ¿Por qué? Porque este solamente va a ejecutarse como error si este error surge. Y si esto surge, no va a pasar a ser este except. Ya está, nos brinda ese. Como no lo brinda, pasamos al siguiente. Y tiene que ser un error. Entonces ponemos letras, 2O. Invalid literal para entero en base 10. Necesitamos sí o sí que sea un entero en base 10. Y la doble O no es un entero. Obviamente esto es menos descriptivo que el otro, el división por 0, pero también nos sirve. Podemos hacerlo como nosotros queramos. A mí me gusta más el de value error, diciéndole nosotros al usuario cuál es la falla que ha tenido. Es más descriptiva que el mensaje que brinda, pero en la división por 0 podemos utilizarlo perfectamente. Bueno, continuemos. Como vieron, tenemos también un else y un finally. Else, al igual que en el if, solamente se va a ejecutar si no hay ningún error. Entonces, si ponemos else, podemos no ponerlo, como vieron. Esto no hace falta que sea completo. El else puede existir o no. Else
directamente ejecuta un bloque de código siempre y cuando no haya habido errores. No hubo ningún error. Si todo es correcto, yo ingreso un número entero, la división es por 0, o sea, no hace el else, ¿ven? No lo hace, ¿por qué? Porque ocurrió un error. Pero si esto lo convertimos en un entero también, y no es un 0, y ponemos un número correcto, nos dice 5, no hubo ningún error. Se va a ejecutar siempre que no haya habido errores. Y tenemos la última, que es finally. Finally también es parte de toda esta función de tratamiento de errores, de todos estos elementos que estamos viendo, try, except, else y finally. Y esto se ejecuta siempre, haya habido errores o no haya habido errores. Es decir, lo vamos a utilizar cuando nosotros queramos hacer algo siempre en ese bloque de código. Try, como vieron, se va a ejecutar perfectamente hasta el punto donde pueda existir un error. En ese punto deja de ejecutarse. Y ahí pasa al except. Como vieron, si yo ponía un print antes de esta división, me imprimía el número. O sea, se iba ejecutando línea a línea, iba imprimiendo. Llegó a la línea, ahí deja de ejecutar. Y dice, ¿tenemos un except? ¿Dispongo de un except? Sí, dispongo de un except. Perfecto. Identificado por división, listo. Si hubo una división entre 0, doy ese error. Si fue un error de valores, porque ingresaron mal, no ingresaron un entero, le indico el error. Pero else solo se ejecuta si no ha habido errores. Y finally se ejecuta siempre, sin importar qué pase. Entonces, nosotros imprimimos esto y supongamos que no hay ningún error. 10 dividido 2. Se ejecuta siempre. Y también ejecuta el else. Pero, si yo ingreso una letra, en lugar de un entero, entrada inválida debe ser un entero. El else, no hubo ningún error, no se ejecutó. Lo están viendo acá. No se ejecutó. Pero si me ejecutó el finally, se ejecuta siempre sin importar lo que pase. Porque se ejecuta siempre. Se ejecuta si hay errores y si no hay errores. Así que con esto hemos terminado lo que sería tratamiento de errores en Python. Recuerden que es importante, si no conocen los tipos de error, dejar que les muestre un except, una excepción, se las muestre Python. Y en la última línea van a encontrar, como ya se los mostré, en por ejemplo en PyCharm nos muestran con letras rojas, el nombre del error con 2 puntos y el mensaje de error. Como por ejemplo, si es una división entre 0, vamos a volverlo a hacer, nos dice división entre 0. Division by 0. ¿Ven? Así que bueno, ahora sí, hemos terminado. Ya saben tratar errores, ya pueden hacer que sus programas funcionen, pase lo que pase. Así que los invito, por ejemplo, con la calculadora a hacer esto. Y además, si quieren, pueden agregarle también un ciclo infinito. Sería muy interesante. Entonces pueden hacer cálculos y cálculos y cálculos permanentemente sin necesidad de ejecutar nuevamente el programa. Y si ponen un número erróneo o ponen letras en lugar de números, pueden saber lo que están haciendo mal. Entonces cuando el programa reinicie, pues ustedes dicen hacerlo de nuevo, sí, ya saben que tienen que ingresar un número. Los invito y lo dejo como tarea: mejorar nuestra calculadora 2.0 y añadirle 1. Tratamiento de errores posibles. 2. Ciclo infinito. Me parece que tienen un ratito para divertirse con la calculadora y convertirla en la calculadora 3.0. Nos vemos en la próxima clase. Si te gustó el video, suscríbete. Y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos.